Parece mentira, pero los acontecimientos nos van marcando la agenda. Y claro, cada acontecimiento, cada hecho, son hitos de suma importancia en la historia contemporánea que estamos viviendo, que nos ha tocado transitar. Y ahora, por ejemplo, entre todo el maremándum de desgracias que azotan nuestra querida tierra, para regalo viene la huelga de maestros. O sea, una garantía de pobreza, de delincuencia y de marginación social que se va a seguir prolongando en el tiempo. Y entonces, ese lamento generalizado de que todos los estratos de la sociedad se quejan, se lamentan porque el país se hunde cada vez más delincuencia, cada vez más ignorancia, cada vez más marginación, cada vez menos trabajo, cada vez menos posibilidades, cada vez más encerrados, cada vez más entregados, cada vez más hipotecados. Pero, claro, parte de un acontecimiento extraordinario. O sea, parte de la educación. Si nosotros no educamos al soberano, si no educamos al pueblo, ¿qué vamos a cosechar? Vamos a cosechar todo lo que la ignorancia y la marginación social produce. Y en primera instancia, en primer estrato, en primer nivel, se encuentra la delincuencia. Y eso obedece a que falta educación, a que falta trabajo, a que falta seguridad social, a que los gobernantes están en otra cosa, no están gobernando y no están actuando en función de las necesidades del pueblo, están en sus problemas personales. Y usted observa en todos los que ahora se ofrecen para gobernarnos en poco tiempo, ¿quién habla de la educación? ¿Quién se ocupa de ese problema dramáticamente extraordinario? Están ocupándose en a ver cómo dividen, cómo controlan, cómo ponen trabas y mecanismos absurdos. Pero del problema fundacional, del problema que es fundamental en la Argentina, ¿quién habla de eso? Vamos a hablar hoy del problema de los maestros y vamos a hablar de la educación. Y vamos a hablar de lo que nos corresponde a nosotros. Y vamos a decir también lo que nadie dice sobre lo que debieran tener como prioridad fundamental ocuparse de ese tema. Pero claro, más allá de toda argumentación, con razón, con fundamento, con autoridad, no estamos hablando de un problema personal ni un problema de un sector. Este es un problema de Estado. Esto es un problema que ya pasa el interés de la comunidad en general, es un problema de gobierno. Es un problema que nos involucra y nos compromete a todos. Y que de alguna medida y en alguna forma todos somos deudores con el problema de la educación en la Argentina. Porque es un problema, no es nuevo, es un problema que se viene repitiendo de hace 50 años. Y es un problema que todo el mundo lo ha ido arillando, ha ido quitando responsabilidades. Sí, le ha dado un maquillaje al fundamento, pero no lo ha resuelto. Y entonces cuando vos no resolvés un problema, el problema siempre surge a la superficie y pasa a ocupar los primeros lugares de atención. Pero no son los primeros lugares de atención porque salga publicado en la prensa o porque lo diga la televisión o la radio. Es un problema que se manifiesta en la decadencia de la sociedad, en la marginación que la sociedad culturalmente tiene. O sea, nosotros somos un administrador de la ignorancia. Las consecuencias de la falta de educación ordenada nos hace que seamos un país miserable en cuanto a todos los aspectos, no solamente en la pobreza. No tenemos identidad, no conocemos los valores fundamentales, no existe el respeto, no existe el respeto a la ley, se violan todos los derechos, la corrupción es generalizada, no hay dignidad, no hay moralidad,
no hay representatividad realmente de la presencia de la dignidad, de la moral. Todos los valores están obsoletos en la Argentina. Y entonces vos preguntás, bueno, ¿y los referentes? ¿Quiénes son los referentes? ¿Quiénes son los referentes morales que nos pueden dar un indicio de cómo es, por qué es y a qué se debe? ¿Quién tiene autoridad? Y entonces las organizaciones sociales, las organizaciones religiosas, las organizaciones de la justicia, del orden, de la ley, las instituciones gubernamentales, los políticos, las universidades, los que generan la educación que conducen los destinos posteriores del país. ¿Quién es el responsable? La pobreza, falta de inversión cultural, eso es la consecuencia, no son el problema. Y entonces nosotros que llegamos al siglo XXI, observando el progreso del mundo en cuanto a tecnologías, a ciencias, a evolución en todos los órdenes, a que la máquina ya está reemplazando al hombre para pensar, para producir, incluso hasta para consumir, donde todos los recursos que hacen que nosotros nos hayamos creído a lo largo de siglos, de un siglo o más, que somos un país enormemente rico, y mirar el resultado. ¿Y quién te responde por eso? ¿O quién se hace cargo? Los políticos son transitorios. Lo único que queda de los políticos es vagos recuerdos de intentos. Muchos han convivido con la desgracia. Si vos lees la historia argentina en serio, o sea, te lo recomiendo como una cosa personal, si vos lees la historia de la Argentina en serio, vas a ver la cantidad de corrupción mental, no corrupción ya económica y de intereses, corrupción mental. O sea, la entrega solapada de todos los derechos de nuestra nacionalidad. Han sido entregadores seriales de todos los valores argentinos, además de la riqueza. Culturalmente nosotros hemos sido enajenados obedeciendo a lineamientos extraños a nuestros intereses. O sea, el inmigrante que llegó al país en 1850, 60, 70, 80, que se instaló y que son nuestros abuelos, o sea, seamos honestos, no tenían arraigo, no tenían profundidades que lo relacionaban con la tierra, soñaban, deliraban con imaginación de imitar a todo lo que venía de Europa. Consumíamos no solamente cultura, consumimos todo lo que los rezagos de la revolución industrial nosotros convertimos en los clientes. Y trabajábamos y lucharon nuestros abuelos y nuestros padres para alimentar una Europa que se pasó en aventuras guerreras durante un siglo. Y nosotros degradándonos culturalmente, moralmente, castigando al nativo, y mirá las soluciones que nos ha quedado, mirá lo que nos ha dejado la evolución cultural europeizante que nos gobernó. Preguntá, enterate, averiguá la presidencia de Sarmiento, la presidencia de Bernardino Rivadavia, de Pellegrini, de Roque Peña, de Juárez Selman, de Avellaneda, de Roca. Averigualo, averiguá a ver cómo se desarrolló eso y qué importancia tuvo la cultura y qué importancia tuvo la educación. Se educaron élites que eran las que gobernaban, pero el pueblo, la gran mayoría, la que producía la riqueza, fue marginada en todos los órdenes, no solamente en la dignidad, fue marginada socialmente en todos los órdenes y fundamentalmente en la educación. Entonces, este es el resultado.
Ahí tenés el resultado de la gran cultura, de la gran cultura nacional, de los que nos educaron, de los hijos de Sarmiento. Mirá vos, mirá la pobreza y marginación en que nos ha depositado en el siglo XXI, que ya debiéramos estar nosotros de acuerdo con todo lo que nosotros tenemos como posesión natural de la providencia que nos dejó en nuestro territorio, debemos ser una nación floreciente. Y mira, somos una nación que andamos pidiendo limosna al mundo y combatiendo la desgracia y el delito y la pobreza que nos dejó la cultura, la evolución. Y eso es falta de educación. Te guste o no te guste. Y entonces ahora la culpa son los maestros, fíjate vos. La culpa de todo esto son los maestros, que han sido los que más se han humillado, los que más han castigado, los que más han vilipendiado, se han burlado, se han reído, se han mofado de los que educaban a nuestros hijos. Fíjate vos. Y son los más castigados y los más criticados en todos los órdenes. Y hoy son los culpables de la desgracia argentina. No, alguien tiene que venir a poner las cosas en orden. Desordenadamente, como te lo digo siempre, el pueblo no tiene esos pruritos de la evolución, para decírtelo con palabras muy bonitas y ordenadas. Nosotros vamos a decir la desgracia que tenemos con lo que nosotros hemos aprendido, lo que nosotros nos han enseñado. Yo quise ir a la escuela, yo quise hacer una secundaria, quise ir a la universidad. Deliraba, era un niño harapiento en la pobreza de la riqueza. Y mirá, me quedé con las ganas. Anduve robando a la adversidad libros para medio educarme un poco. Sin embargo, yo tenía deseos de superarme. Por lo tanto, como ves, tenemos cientos de asignaturas pendientes. Cientos de asignaturas pendientes que no están previstos resolver. No están previstas. No hay nada que esté direccionado ni a algún proyecto de algún político que diga, bueno, vamos a resolver de una vez por todas, vamos a dedicarnos a resolver el problema de la educación en la Argentina. Es una asignatura que no tiene la mayor importancia. Se emparcha, en fin, se hacen revisiones de proyectos de planes de estudio y de reformas educativas y todo cosas para tapar ahí nomás, pero no hay nada previsto para profundizar el tema y resolverlo de una vez. Y entonces eso nos indica de que va a seguir todo igual, porque si la educación, que es la base estructural de una sociedad, no se pone atención, no se atiende, ¿qué vas a esperar de ellos? ¿Vas a esperar que después venga la policía brava con mangueras a resolver el problema social? Te quejas de los cortes de calle, te quejas de las protestas, te quejas que no te dejan caminar por la calle, te quejas de que te hacen ruido, de que cacerolean, que no alcanza para fin de mes la comida, que los tarifazos, que no se puede viajar, que... ¿De qué te quejas? ¿De dónde parte eso? Del origen. Los gobernantes que vienen y te prometen ahora, fíjate, ahora lo tenés para comprobar lo que estamos hablando acá. Se va a desarrollar una campaña política feroz, ya lo vemos. ¿Y es feroz? ¿En relación a qué? ¿A humillaciones personales? ¿A qué? Algunas de las grandes discusiones que están ahora sobre la carpeta, sobre la mesa, implican ocuparse de realmente los verdaderos problemas argentinos. Están hablando de la corrupción, están hablando de los ladrones, están hablando de... ¿Y por qué se origina eso? ¿O qué te crees vos? Que eso se origina de manera silvestre, que todo el mundo nace corrupto. Es un problema de educación, es un problema moral, es un problema de dignidad, es un problema de inteligencia y es un problema de identidad. El único camino que hay atención es el zarpazo, es en la reacción primaria del animal.
Entonces, fíjate vos, ahora lo puedes comprobar, no es que uno está tratando de destruirlo todo. Y entonces vos los prominentes que están ofreciéndose ahora, son 8 o 10. Y fíjate vos que el problema mayor, del cual deriva todo el proceso del país, de la sociedad, nadie lo toca. O lo tocan, pero a los maestros ahora a la vez. Mañana o pasado van a la huelga, el lunes, martes, miércoles, jueves, qué sé yo. O sea, lo principal que se debiese atender en el país, todos los años es exactamente igual. Y a lo largo de todo el año es el mismo problema. Imagínate, luchando por los sueldos. Un maestro debiera ser un privilegiado. Debiera ser lo más protegido de la sociedad. Intocable. Porque de ahí depende la salud de la nacionalidad. Ahí entonces es cuando vos ves que con una liviandad increíble, la tilinguería se soslaya con castigar, fustigar al populismo, a los choripaneros, a los negros de la villa. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta qué vergüenza? Mofándose de la ignorancia que ellos mismos generan y que son los causales de la desgracia del país. Entonces van a buscar policía y comprar armamentos para castigar al pueblo. No le dan trabajo, no le dan oportunidades que se realicen, no le dan educación y después los muelen a palos. Ese es el país que tenemos, ese es el país tuyo. Esos son los dirigentes que te han dejado este país. ¿Qué querés vos? ¿Qué te crees? ¿Que esto es una generación espontánea? Vos sabés que en 10 años se puede cambiar un país. Vos sabés que en 10 años se puede cambiar un país. No me van a decir que no. Claro, necesitas un ciclo de, qué sé yo, de 50 años para estructurar todo, pero en 10 años vos podés cambiar radicalmente toda la estructura, o sea, todos los fundamentos. Mirá vos. Y entonces ahora se quejan. Es insoportable la pobreza, estos choripaneros, estos negros de mierda que están rompiéndonos todo. Que no podemos salir a la calle, que no podemos ir a un restaurante lujoso o a un restaurante a comer, no podemos salir de noche, no pueden salir nuestras hijas. ¿Qué me contás? Y todavía exigís derechos, tú exigís como que tenés derechos y pedís al gobierno garantías. ¿De qué garantías? Y claro, entonces uno dice, bueno, está jodido esto, porque los que debieran hacerse cargo de este problema y hablarnos a nosotros, a todo el pueblo, y decirle, vea, esto ha estado hecho de una forma irregular, pero está previsto en el próximo proyecto de gobierno, de acuerdo a los estudios realizados por las eminencias que manejarán la cultura. Acá este es el proyecto de gobierno que vamos a tener referente a la educación. Vamos primero a dignificar la escuela primaria. Es decir, primero vamos a empezar a dignificar el hogar de los argentinos. Vamos a darle trabajo, vamos a darle vivienda, servicios, salud, para que esos hijos que nazcan no nazcan desheredados al abrir los ojos. Y después vamos a proporcionar una educación acorde con lo que el país requiere para defender sus intereses, que es lo que naturalmente cualquier tipo medianamente inteligente es lo que prevé un proyecto de ordenamiento en una sociedad. Y entonces a partir de ahí usted realiza una proyección. Por eso hasta que no entendamos que la profesión de maestro, de ser maestro, no es un trabajo, es un apostolado, donde descansa el destino de la patria. Y por lo tanto esa gente tiene que tener el privilegio de ser tratados con dignidad, porque un maestro es el padre sustituto de tu hijo. O sea, el maestro le regala, le impone a tu hijo el tiempo que vos no le das. El maestro es el que te reemplaza en las horas que tu hijo se supera.
Cuando tu hijo nace es la parte tuya hasta el nacimiento y después el maestro es el formador, es el que le va a dar a tu familia y a la patria el verdadero destino que la patria y tu familia le va a dar a la vida. Entonces un maestro es una cosa demasiado importante, por eso no puede tener un sueldo miserable, ni puede estar trabajando en changas para subsistir y para poder llevar un plato de sopa a su mesa. Un maestro tiene que tener un determinado lugar dentro de la sociedad y una consideración. Decían los antiguos que cuando un maestro le ponía la mano sobre el hombro a un potentado, el potentado se sentía dignificado, porque el potentado se considera inferior al maestro porque el maestro era el que le estaba formando a sus hijos. Y entonces él era, en agradecimiento no sentía mejor anhelo y mejor satisfacción que el maestro le pusiera una mano sobre el hombro al dueño de enormes riquezas. Los grandes maestros. Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno. ¿Qué te parece? La Academia de Platón, el maestro que le enseñó a los grandes hombres que a 2500 años nos siguen dando todavía el reflejo de su aprendizaje y de su sabiduría, que a partir del maestro obtuvieron. ¿Te das cuenta de la importancia que tiene el maestro? Y entonces nosotros lo pateamos. Los vamos a correr mañana con bangueras y con carros hidrantes. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Y entonces yo te pregunto, ¿quién te dirige? ¿A quién vas a votar? ¿A qué político vos le vas a entregar? Porque cuando vos das un voto le das una autorización. Tu voto es alguien que autorizás para que te gobierne y que cumpla con los deberes y las obligaciones. ¿Y a quién le vas a dar? Fíjate todos los que te ofrecen ahora que estás sobre ascuas, esperando el milagro. ¿Y cuál es el problema? Que ese milagro que vas a vos producir llevando a alguien a la presidencia te va a responder con respecto a este problema. Y vos, cuando ahora en octubre o noviembre o diciembre asuma la presidencia, su prioridad va a ser ocuparse de la educación. Yo quisiera que vos te informaras para ver, no te hablo de otras cosas, no te hablo de trabajo, no te hablo de dignidad, no te hablo de seguridad. No, a ver quién va a combatir la delincuencia. Te dice, mira vos, vas a empezar por el final en vez de empezar por el principio. Y yo te quería hoy traer todas estas cosas, porque son cosas que no habla la gente. Es decir, la gente que sabe y que informa. Y claro, cuando uno se ocupa de estas cosas, y es un bicho raro, porque dice, bueno, este viejo, ¿qué quiere? ¿Qué busca? ¿Quién quiere? ¿Qué quiere hacer? No, acá nosotros somos el pueblo, olvídate de lo que queremos ser, o de lo que lo creemos que podemos ser. Nosotros no buscamos nada, no queremos ser nada. No te preocupes por eso. No estamos en otra cosa. ¿Qué te crees? ¿Que yo hago esto por a ver qué me beneficio? No. Entonces tenés que entender vos que el problema es el que hay que tratar, no el problema individual de las personas. Yo quería traerte este tema porque es un tema urticante y es un tema de mucha importancia y de mucha relevancia, no solamente para ahora, sino para el futuro. Vos sabés que en los tiempos recientes han proliferado verdaderas escuelas del delito en la Argentina, donde se han enraizado en lo más selecto de la sociedad. O sea, no es el delincuente que te roba una cartera o el motochorro. Hay grandes delincuentes de guante blanco que hacen temblar al destino de la República. Y eso es un problema educativo también, porque esa gente también se educa en otro nivel. Pero en ese nivel había que hacer una revisación también, en ese nivel educativo donde generan los dirigentes del futuro. Que son verdaderas escuelas del delito eso, porque los más grandes daños que la Argentina ha sufrido no es de la escuela primaria ni de la escuela secundaria.
los más grandes delincuentes que han hecho daño en la Argentina y que han dejado el país destruido, han surgido de las universidades. Quiere decir que habría que hacer una revisión de esos centros de estudio, porque de ahí se han incubado los más grandes dirigentes argentinos. Entonces, esto es una cuestión generalizada, el tema de la educación. Ya no digamos solamente de la virtud y de la negación de un maestro. Vamos a hacer un recorrido por toda la escala de la educación. En fin, por lo tanto te pido que no perdás de vista todo lo que se ha hablado aquí. Esto es un reclamo, es un posicionamiento, es un llamado de atención desde el pueblo. El pueblo es el que habla por nuestras voces, modestamente, sin ese orden específico que se requiere para hacer a lo mejor un reclamo con el nivel que se requeriría y que amerita. Nosotros somos el pueblo y vemos toda nuestra falencia y nuestra desgracia y somos los que realmente recibimos las consecuencias de esto. Entonces por eso estamos preocupados como pueblo. Y al estar preocupados como pueblos, queremos dejar sentada una premisa. O sea, acá no hay intereses que están prevaleciendo sobre lo verdadero causal del problema. Estamos preocupados por la educación, estamos preocupados por los maestros, estamos preocupados por el destino del país, de la Argentina. No estamos preocupados por ver qué negocio nos viene y qué posibilidades de hacer negocio tendremos con el próximo gobierno. Nosotros vamos a ser los que menos nos van a tener en cuenta en el próximo gobierno, te puedo asegurar. Pero esto va a quedar eternamente grabado, porque esto no se va a borrar mañana. Y entonces nosotros estaremos presentes porque es la necesidad que espera, ansía y con ilusión mantiene viva esa fe de esperanza el pueblo marginado. Sus maestros deben volver a adquirir identidad y deben adquirir dignidad, porque en la medida de que el maestro adquiera la dignidad que le corresponde, será la calidad de educación que tengan nuestros hijos o nuestros nietos. No te lo olvides, que si el maestro falla en una sociedad, la sociedad falla también. El futuro, el destino, no está en la casualidad, ni en la bonanza, ni en que venga una ola de riqueza. La mayor riqueza de un pueblo, de una nación, es su educación. Que no produzca delincuentes, que produzca ciudadanos. Escuchadlo bien, que produzca la educación ciudadanos, no que sea una escuela de delincuentes. No te lo olvides, hermano.